El espanto de la carreta de Caracas. Episodio 1 de 5. Las noches de terror en la Caracas colonial. Caracas, la ciudad que hoy conocemos como la bulliciosa capital de Venezuela, fue en sus primeros siglos un lugar envuelto en misterio, con calles angostas de piedra, casas coloniales de altos ventanales y una sociedad marcada por la fe y el temor a lo desconocido. En el siglo XVII, cuando la ciudad aún era joven y el eco de la Inquisición resonaba en América, comenzó a propagarse un relato que helaba la sangre de quienes se aventuraban en las calles después del anochecer. El origen de la leyenda. Es un hecho fáctico que la peste negra conocida en Europa fue una enfermedad devastadora, también conocida como el cólera morbus o la peste del vómito negro, que se propagó por Europa en el siglo XIV. Se estima que causó la muerte de entre el 30% y el 60% de la población europea, es decir, más de la mitad de sus habitantes. América no estuvo exenta de esa enfermedad, ya que los mercantes viajeros trajeron la peste también a nuestras tierras. Era tanta la desolación y lo rápido que morían las personas que no daba tiempo a la santa sepultura. Solo existían fosas comunes, donde la carreta llevaba a los muertos directo a las fosas. Por todas las calles se escuchaban el golpe de caballos y el sonido del crujir de las ruedas en las calles de piedra. Cuentan relatos que algunos moribundos también eran llevados para que terminaran de morir en las fosas con cadáveres petrificados. Se escuchaban gritos y gemidos. Era un total ambiente lúgubre, oscuro y de muerte que todos recuerdan en esas épocas. Desde entonces se dice que esas almas acompañan al carretero, que es el encargado de llevar las almas al más allá. De allí es que nace la leyenda de la carreta. El primer registro del horror, siglo XVII. Se dice que las primeras menciones de la carreta del espanto surgieron a finales del siglo XVII, cuando varios habitantes de Caracas aseguraban haber escuchado un carruaje recorrer la ciudad en plena medianoche. Lo aterrador era que, al asomarse por sus ventanas o intentar ver qué ocurría, no había absolutamente nada. Solo el sonido del rechinar de la carreta y los golpes secos de cascos de caballos resonaban en el aire. Los testigos hablaban de un aire helado que recorría las calles cuando el ruido pasaba. Un frío inexplicable en una ciudad de clima templado. Algunos afirmaban que aquellos que se atrevían a salir a la calle en ese momento desaparecían o caían enfermos al día siguiente. La teoría del castigo divino. En una sociedad dominada por la religión, los sacerdotes y monjes de la época no tardaron en buscar explicaciones a este fenómeno. Se decía que el sonido de la carreta era la penitencia impuesta a las almas en pena, condenadas a vagar por la eternidad, arrastrando su castigo. El testimonio del fraile y el convento de San Francisco. Uno de los relatos más impactantes ocurrió en las inmediaciones del convento de San Francisco, un lugar de profunda religiosidad en la Caracas colonial. Se cuenta que un fraile, escéptico ante las historias del espanto, decidió desafiar el miedo y salir a la calle al escuchar la carreta acercarse. Apenas dio unos pasos, sintió un viento helado y vio cómo la luz de los faroles parpadeaba. Luego escuchó el sonido ensordecedor de la carreta y gritos de angustia que parecían venir del más allá. Temblando,
cayó de rodillas y comenzó a rezar con toda Princeps gloriosissime celestis militiae sancte Michele Arcangele, defendenos in prelio adversus princes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum marum, contra spiritualia nequitsem celestibus. Veni in auxilium nominum Deus ad imaginem similitudine sue feci, et a tyranni de diaboli e presium magnum. E custode me patronum sancta veneratur ecclesia. Cuando el sonido se desvaneció, el fraile regresó al convento, pálido y sin poder hablar por días. Luego, el tiempo pasó. El fraile regresó a su vida habitual. Eso sí, no mencionó nada de lo ocurrido por décadas a nadie. Si alguien le preguntaba acerca de lo sucedido, entraba en una suerte de trance, quedándose mudo y petrificado. Ya sus compañeros del convento sabían lo que ocurría cada vez que se mencionaba aquella noche fatídica, así que, por tal razón, no lo hacían. Hasta que, en su lecho de muerte, confesó todo a los compañeros más cercanos. Contó que esa noche la carreta se detuvo detrás de él y que por un milagro él solo se concentró en rezar su oración a San Miguel. Los monjes de esa época rezaban en latín. Él, de alguna forma, supo que eso fue lo que lo salvó del hecho de no desaparecer. Él confesó que sintió como si se prendiera algo en sus espaldas, como si lo que fuera se transformara. También supo de ese cambio, pero que hasta ese día de su lecho de muerte, él sabe que porque no observó, fue que no desapareció aquella noche fatídica de un Viernes Santo en la plaza cercana al convento de San Francisco. Por último, antes de morir exactamente, relató que se escuchaban gritos a lo lejos, pero que él sabía que eran también almas en pena. Luego de eso, dejó su último aliento mencionando en latín Ave María Purísima. La ciudad tiembla. Con el pasar de los años, el mito se fortaleció. Nadie se atrevía a salir después de la medianoche por miedo a la carreta. En las tabernas, los viajeros relataban historias de encuentros con el espanto, y la ciudad dormía con puertas y ventanas cerradas, temiendo que aquel carro de condenados pasara frente a sus casas. Así nació la leyenda de la carreta del espanto de Caracas, una historia que aún hoy se murmura en las noches de luna llena, cuando el viento silba entre las antiguas calles del centro de la ciudad, sobre todo en épocas de la Semana Mayor o Semana Santa, que es donde más relatos encontramos. Este fue el primer episodio de una serie interesante de 5 capítulos. Es imposible que quieras perderte los capítulos siguientes, así que hazlo ahora. Suscríbete a este canal, dale like y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el siguiente episodio de este maravilloso relato. Lo que pasó es parte de una historia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sin embargo, habría que saber las opiniones de los habitantes del centro de Caracas. A ver qué nos dicen. Si eres uno de ellos, anímate. Deja tu comentario aquí para mencionarte en la siguiente edición. O, en tal caso, si conoces a alguno, reenvíale este video para que pueda comentarnos su experiencia. Recuerda, Cheo te cuenta. Hasta pronto.